Compañeras y compañeros diputados, esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas, preguntándole, diciéndole, pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Prometieron acabar con la... Diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo. Yo no le diría nunca a usted diputado tontín, por ejemplo. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema del amoníaco, ya sabía que usted no me iba a contestar, así que me queda claro que esa información o no la quieren revelar o quizás pues ni usted mismo la tiene claro. Amigos y amigas, vamos a ir a la comparecencia hoy del director general de Pemex, Octavio Romero. Amigos, hoy en la sesión se calentaron los ánimos y es que este diputado de Acción Nacional se atrevió a decirle, el director Trampitas. Amigos y amigas, no se quedó con las ganas de responderle el director de Pemex y lo llamó diputado tontín. Amigos, vamos a ir a toda esta sesión, vamos a escuchar qué más se dijeron en esta sesión. Tiene la palabra la diputada Suelen Bernard Volnick, hasta por 3 minutos para realizar sus preguntas. Presidencias, compañeras y compañeros diputados, ingeniero Octavio Romero Oropeza, bienvenido nuevamente a la Cámara de Diputados, a la Casa del Pueblo, y el pueblo es quien nos permite recibirlo el día de hoy. Hemos escuchado atentamente lo que nos ha comentado, y sin embargo hay datos, hay cifras que no checan, como siempre, con sus otros datos. Según un estudio realizado por el IMCO, el gobierno federal ha inyectado a Pemex, entre recursos transferidos directamente y cobros condonados, alrededor de 1.3 billones de pesos. A pesar de ello, su situación financiera se ha vuelto insostenible, aunque aquí lo que nos presenten todo parezca indicar lo contrario. Al inicio del sexenio, el presidente anunció con bombo y platillo que Pemex regresaría a su época de oro. A un año de terminar, se encuentra peor que nunca. En palabras simples, una empresa quiebra cuando sus ingresos disminuyen, sus gastos aumentan y, por supuesto, no le alcanza para cubrir sus deudas. Hablemos de datos técnicos. La Secretaría de Hacienda reportó al cierre de agosto los ingresos petroleros en una caída del 25%, la mayor desde 2020. Esa es la Secretaría de Hacienda. Este año se ha extraído la menor cantidad de crudo de los últimos 13 años y la refinación mantiene pérdidas constantes e importantes. El número de accidentes en lo que va de este sexenio se incrementó de 0.13 a 0.58 por cada millón de horas hombre. Y a pesar de que las pérdidas por ello solamente en los últimos meses equivalen a más de 2,000 millones de pesos, para 2024 el presupuesto para mantenimiento preventivo proyecta una reducción del 50%. A la deuda financiera de 517,000 millones de pesos se le suman 119,000 millones que se deben por pagos de derecho al gobierno, y en días recientes, ya lo han comentado aquí, se hizo del conocimiento público la deuda con proveedores, que tan solo para una de las empresas acreedoras asciende a más de 3,300 millones de pesos. Si eso no bastara, la calificación crediticia le da un acceso limitado a los mercados capitales. Ingeniero Oropeza, hoy nos ha presentado el panorama de una empresa que no existe,
o no está hablando de Pemex. En la realidad y en sus propias palabras, la situación de Pemex cada día es más crítica y amerita soluciones prontas y expeditas. Así se lo escribió al secretario de Hacienda. Por ello, el pueblo de México debe saber cuál es la verdadera situación financiera de Pemex, cuál es el monto real a la fecha de adeudo a proveedores, cuál fue la causa por la que Eximbank canceló el crédito de $800 millones. Hasta este momento no nos lo ha dicho. Y ya nos contestó que no hay donativos a nadie. Y como no hay donativos a nadie, ¿cuánto ha sido el ingreso percibido por el petróleo que se ha enviado a Cuba? Porque si no se ha recibido un ingreso por esa parte, sería una decisión muy grave y muy lamentable dada la situación que vive Pemex. Esperemos pueda dar respuesta de manera puntual a estos cuestionamientos. ¿Es cuánto? Tiene la palabra el director hasta por 5 minutos para dar respuesta. Sí, como no, con mucho gusto, diputada Sue Ellen Bernal. Bueno, aquí ya han manejado distintas cifras, ya me confundí. Unos hablan de que hemos recibido 1.9 mil billones, usted dice 1.3, en fin. Yo ya di las cifras hace un ratito, que son las cifras duras, ojalá y las hayan escuchado. Bueno, pero habla usted de que a Pemex, o algo así dijo, no le alcanza para cubrir sus deudas. Entiendo que aquí en la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto, ¿verdad? No tengo claro, diputada Sue Ellen, si usted sabe que para el caso de Pemex, la deuda de Pemex está fuera de balance, no tiene que ver con el presupuesto. Así se ha manejado durante, pues desde que empezó a endeudarse Petróleos Mexicanos, hace muchísimos años. Entonces, ¿cuál era el tratamiento que se le daba a la deuda de Pemex? Muy sencillo, habían vencimientos y Pemex salía a hacer refinanciamientos. Y por el equivalente a su vencimiento, y mucho me temo que refinanciamientos por cantidades muy superiores a los vencimientos que tenían en el año. Por eso la explicación esta de cómo se duplicó la deuda de Pemex. Pero sería importante que tuviera usted claro el tema de lo de la deuda, que está fuera de balance, para que entienda usted que Pemex no tiene contemplado dentro de su presupuesto una sola partida para el pago de amortizaciones de deuda. Ahora, también es importante que usted sepa, y todos ustedes sepan, que la deuda de Pemex es una prioridad del gobierno federal. En primer lugar, que no se incrementara. Esa fue condición sine qua non. No va a aumentar la deuda de Pemex. Pero a la vuelta de estos 5 años, lo que les presenté hace un rato a ustedes, con mucha claridad en una gráfica, es que no solamente no se incrementó la deuda de Pemex, sino que ha habido una disminución de la deuda de Pemex. Entonces, cuando ustedes, por decirlo de una manera muy simple, dicen que Pemex ha recibido cantidades estratosféricas de dinero, ya les demostré cuánto aporta Pemex y cuánto ha recibido del gobierno federal. Pero para decirlo de otra forma, ¿cómo se ha pagado esta deuda de Pemex? ¿Cómo se ha logrado esta disminución de la deuda de Pemex? Sí, porque si te han dado el dinero, ¿qué hiciste con él? Bueno, no es exactamente así, pero ha habido una disminución en la deuda. Para decirlo de manera muy simple, muy sencilla. Entonces, sí es importante que se sepan estas cosas, porque no es del dominio público. Todo el mundo cree que Pemex tiene un dinero dentro de su presupuesto destinado al pago de la deuda. No hay nada más fuera de lo cierto que eso. Cada vez que hay un vencimiento,
Pemex tenía que salir a emitir. Ahora, era una situación en la cual, por las condiciones de las calificadoras, que de manera injustificada bajaron calificaciones a Pemex, pues esto implica que fueron subiendo las tasas de impuesto, perdón, las tasas de interés a Petróleos Mexicanos. Entonces, siendo la deuda de Pemex deuda del país, se estaba dando una situación en la cual se está pagando mucho más, o se podría estar pagando, porque ya no se hace, más intereses que lo que pagaría el soberano, el gobierno federal. Entonces, este gobierno, este presidente de la República, no está en la intención de que se siga pagando un interés tan alto en la deuda de Pemex, y se está trabajando junto con la Secretaría de Hacienda para ir resolviendo este asunto, que no tiene que ver con la operación de la empresa, porque la deuda está fuera de balance, pero hay que resolverlo. Y de alguna manera se han venido resolviendo las cosas. Ahí está la disminución de la deuda, y prácticamente con Hacienda mantenemos una comunicación, pues no quiero exagerar, pero es casi diaria, para ir resolviendo el día a día de esta situación, que no tiene que ver con la operación de Pemex ni con su presupuesto, pero que sí es un problema que se gestó durante las administraciones pasadas. Gracias, director. Tiene la palabra la diputada Suelen Bernal Bolnick para su réplica hasta por 3 minutos. Con su venia, presidentes. Señor director Romero Oropeza, agradezco sus comentarios, pero después de 5 años de gobierno siguen sin rendirle cuentas a las y los mexicanos. Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y esta ha sido la aplicación que le ha dado el gobierno federal y todas sus dependencias en 5 años. Han llenado al pueblo de México con puras mentiras. Pero el discurso oficial y sus otros datos ya no alcanzan. Ya no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede negar la crisis que vive Pemex. Sí, Pemex es una empresa que tenía problemas, pero sus malas decisiones la tienen hoy en una situación catastrófica. Dejen de vivir en el pasado, acepten su responsabilidad y reconozcan sus errores. Su decisión de afrontar la deuda con refinanciamientos ha salido cada vez más cara, tan solo, y usted lo acaba de mencionar, por las altas tasas de interés. Como lo explicó la calificadora Fitch, la incapacidad de refinanciar la deuda aumentará el riesgo de liquidez para finales del próximo año. Pemex Transformación Industrial, que agrupa refinación, venta y transporte de combustibles, arrastra pérdidas por 635,000 millones de pesos. Prometieron que las refinerías producirían entre 900,000 y 1 millón de barriles desde el primer año de gobierno. Después de 5 años, apenas alcanzan los 800,000. Y a pesar de que exploración y producción no han tenido números negativos, sus ganancias no son suficientes para restar las pérdidas que se tienen por refinación. En pocas palabras, Pemex pierde dinero por producir combustibles. Presumieron e invirtieron en Deer Park, y únicamente el 10% de la producción es enviada a nuestro país. La gran refinería de Dos Bocas, que ha elevado su costo en más del doble del inicial, solo es otra de las obras inauguradas que funciona para la foto, y lo único que produce son gastos. Más de 16,000 millones de dólares que no producen ni un solo peso. El pueblo de México exige transparencia. Queremos que rindan cuentas de lo que se han gastado en Dos Bocas. Por eso celebramos que el INAI les ordenara presentar toda la información financiera. Esperamos que lo cumplan. Queremos saber si se le ha inyectado una gran cantidad de recursos para el rescate de Pemex. Queremos saber por qué la empresa no refleja buenos resultados. ¿Qué han hecho con todo ese dinero, además de gastar más de 830 millones de pesos en rentar camionetas blindadas? Señor director, lo hemos repetido aquí muchas veces, queremos que a Pemex le vaya bien,
Si a Pemex le va bien, a las y los mexicanos les va bien. Sin embargo, es momento de reconocer que las cosas no se han hecho bien. Y yo, la de verdad es que no tengo duda que su gestión al frente de Pemex será recordada, pero va a ser recordada como lo hará todo este gobierno, por ser el peor en la historia de nuestro país. Es cuanto, presidentes. Entonces tendría la palabra el diputado Pablo González Martínez López, hasta por 3 minutos para hacer sus preguntas. Con el permiso de las presidencias, compañeras y compañeros diputados, esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas, preguntándole, diciéndole, pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Prometieron acabar con la corrupción de Pemex y recuperar la industria petrolera y no lo han cumplido. Prometieron incrementar la producción de los barriles de petróleo diarios y tampoco lo han cumplido. Señor director, usted ha estado al frente de la empresa más importante del Estado mexicano y su gestión ha sido un auténtico fracaso. Le voy a decir por qué. En 2017, Andrés Manuel López Obrador señaló que era una tragedia lo que ocurría en la industria petrolera nacional. Dijo que Pemex era una de las empresas más saqueadas del mundo por traficantes de influencias y por políticos, y señaló que la tragedia se debía a la disminución de la producción del crudo, porque pasó de producir 3.2 millones de barriles diarios de crudo en el 2006 a 2.5 millones de barriles diarios en el 2012. Al inicio de este gobierno, o sea, en 2018, se producían cerca de 2 billones de barriles diarios crudos. Y hoy, a un año de que termine esta administración, se producen 1.8 millones de barriles diarios. Es decir, menos de lo que se extraía al inicio de la administración, con una auténtica tendencia a la baja. Y parafraseando lo que en su momento dijo el presidente López Obrador en 2017, lo que ocurre en la industria petrolera nacional es una tragedia de la cual usted es el eje principal de esta tragedia, señor director. Como usted sabe, el Fondo Mexicano del Petróleo es un mecanismo de financiamiento, entre otros, para el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las entidades federativas, y dichos fondos brinda la posibilidad de enfrentar las disminuciones en los ingresos por la baja recaudación federal y compensar las participaciones federales hacia los estados. Esto derivado del mal manejo que ha tenido Pemex en los gobiernos estatales, incluidos los de su propio partido, están en constante y permanente incertidumbre, al no saber si habrá recursos para compensar esta aportación de participaciones que les corresponde. Y ante esta circunstancia, le quiero preguntar, ¿qué cantidades de dinero dejó de transferir Pemex en el transcurso del presente año al Fondo Mexicano del Petróleo y cuál fue el impacto hacia las entidades federativas de este país? Tiene la palabra el director hasta por 5 minutos para dar respuesta. Primero que nada, diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo. Yo no le diría nunca a usted diputado tontín, por ejemplo. Entonces no acepto que usted me llame diputado, director Trampitas. Vámonos respetando. No estoy hablando con usted. Le pido a la Asamblea que por favor
Tenemos cada quien nuestro turno, por favor. Respetémoslo. Ahorita corresponde al director general. Adelante, director. Orden, por favor. Está en su 5 minutos el director general para dar respuesta a los planteamientos del diputado. Adelante. Entonces, usted hace referencia a algo que dijo el presidente en 2017 y luego habla de que hoy se produce menos petróleo. Habla usted de que se produce 1.800.000 barriles, un poco más, 1.880.000, pero con tendencia a la baja. Y entonces, pues ya esto, acabo de presentar una información donde es exactamente lo contrario. Se llegó a una producción al inicio de esta administración de 1.642.000 barriles. Ahora estamos arriba de eso, en 1.880.000, y usted habla de que estamos en la producción más baja, con tendencia a la baja, cuando es exactamente lo contrario. Entonces yo ya no sé si usted no entendió, yo no lo expliqué bien. ¿Por qué no me ponen? Ahí está la gráfica para que la vea usted. Mire, de nueva cuenta, total, tengo 3 minutos 44 segundos. Así estaba la producción en 2004, 3.383.000. Si quiere me voy de un año por un año, para que no se vaya usted a perder. Eso fue en el 2004. En el 2019, enero, prácticamente al entrar en esta administración, estaba en 1.642.000. Entonces, vámonos a la otra. 1.642.000. Hoy estamos en el periodo enero-septiembre en 1.882.000. ¿Qué parte de la gráfica no entendió, diputado? Cuando usted afirma que estamos en la producción más baja y con tendencia a la baja. Entonces, esto es un dato duro, es un dato que se publica. Entonces ya me preocupa que no lo haya yo dicho bien o que usted no me haya entendido. Entonces, ahí está la respuesta. Me pregunta usted acerca de los recursos. Bueno, yo les decía hace un rato a todos ustedes que en este gobierno, si alguien ha estado preocupado por la viabilidad de Petróleos Mexicanos, ha sido el presidente de la República. Y prácticamente desde el inicio de esta administración ha habido una reducción de la tasa del DUC, del derecho de utilidad compartida, que cuando inició esta administración estaba en el orden de 65% y en este año es del orden de 40%, lo que le da mucho respiro a Pemex. Buena parte de lo que ocurrió en las otras administraciones era que no importaba cuánto produjera Pemex y no importaba qué tan alto estuviese el precio del crudo ni qué tan grandes fueran los ingresos de Pemex. El tema es que las altas tasas impositivas que se le cobraban a Pemex la hacían totalmente inviable o la dejaban en números rojos. Llegaba el punto en que aunque Pemex tuviera utilidades muy altas antes de impuestos, ya con los impuestos quedaba en números rojos y en muchas ocasiones el impuesto era de magnitud tal que obligaban a Pemex a ir a los mercados a tomar deuda para pagar los impuestos. A eso obedecen estos cuadros que vemos en los cuales
con más producción, con más precio, con condiciones que diríamos pues serían muy buenas, la empresa iba a la baja por las altísimas tasas impositivas. Entonces aquí tenemos un presidente de la República que entendió muy bien que no era posible seguir matando a Pemex, porque además esa era la intención. La intención era aparentar que Pemex no tenía, que era una empresa perdedora, cuando en realidad lo que estaba pasando es que tenía tasas de impuesto altísimas. Entonces, cuando esto empieza a tomar el rumbo de ir disminuyendo estas tasas del DUC, entonces Pemex va teniendo más viabilidad. Entonces, si se refiere a que las aportaciones del Fondo Mexicano han bajado, pues obedece a esta disminución en las tasas del DUC que fueron autorizadas por el presidente de la República. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Pablo Gonzalo Martínez, hasta por 3 minutos para su réplica. No cabe duda que este es el gobierno de los otros datos. Y los términos que yo utilicé como trampita son palabras textuales que usted lo dijo al inicio de esta presentación. Aquí lo dijo que nosotros hacemos trampita, por eso es el director Trampitas y por eso hay que estárselo recordando. Y el que no entendió la pregunta porque no respondió absolutamente nada fue usted. Yo aquí le hice una comparativa de los dos sexenios anteriores y usted no hizo ninguna contestación en referencia a esto. Y vaya que ustedes han construido una nueva refinería y en la cual ustedes sí se están burlando de los mexicanos al tener únicamente arrancada la pura fachada de una refinería que no produce ni un litro de combustible y que va a salir primero un vehículo Tesla en la ciudad de Monterrey que un litro de combustible en Dos Bocas. Hoy me queda claro que nada más contestan y responden lo que les conviene, lo que le quieren decir a su gente y recordarle, usted está designado por el nombre de una persona y yo estoy aquí representando al pueblo de México y particularmente a mi estado. Muchas gracias y buenas tardes.